Bienvenidos chicos y chicas de octavo. En esta oportunidad vamos a reconocer las independencias hispanoamericanas, contenido de la tercera unidad denominada Nuevos Principios que configuran el mundo occidental, Ilustración, Revolución e Independencias. Recordar que el valor del mes es la alegría. Indicaciones. No es necesario que este documento sea impreso, debes seguir las instrucciones con cuidado y debes escribir solamente lo que está subrayado. Clase número 9 del semestre 2, que aprenderemos hoy a explicar las independencias hispanoamericanas. Derechos del hombre y del ciudadano. La Declaración de Derechos de Virginia y la Carta de Derechos fueron publicadas durante la Revolución estadounidense y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Durante la Revolución Francesa, estos documentos son legados fundamentales de estas revoluciones, en particular la Declaración Francesa, que tuvo un alto impacto en Occidente. En ellas se reconocen los derechos naturales de los seres humanos, como la libertad en todos sus ámbitos, la igualdad política, el hecho de que todos somos iguales ante la ley, la propiedad, la capacidad de tener algo propio, la seguridad y la resistencia a la opresión. Sin embargo, estos derechos favorecieron solamente a algunos grupos, principalmente hombres burgueses, y excluyen a las mujeres y a los sectores populares de la sociedad. No obstante, estos sectores presionaron para ser incluidos, por lo cual se fueron generando nuevas declaraciones de derechos, aunque muchas fueron solo provisorias. Mientras tanto, en Latinoamérica había una crisis del sistema colonial. A mediados del siglo XVIII, España enfrentaba una rivalidad con otras potencias como Inglaterra. Dicha monarquía se consolidó gracias a la acción de corsarios y nuevas tácticas navales, es decir, los ingleses fueron creciendo ya que se fueron enriqueciendo por la acción de los corsarios, que son como piratas pero contratados por la reina o rey, y nuevas tácticas navales, como había dicho. Esta disputa aumentó los gastos en España para financiar los numerosos conflictos. Eso contribuyó a la pérdida del monopolio comercial, es decir, ya no tenían control económico de América, sumado al fuerte contrabando y mercado negro, tráfico y piratería además, produjo una fuerte crisis en la colonia. Con Carlos III en el poder, España inició una serie de reformas llamadas las reformas borbónicas para recuperar el control. Antes de que asumiera Carlos III, quienes estaban al poder era la dinastía de los Habsburgo. Fueron sacados del poder precisamente por el mal control económico que había de las colonias. Los nuevos acontecimientos se sumaban a otros factores que sometían a la población local, como los juicios de Inquisición, que cada vez se relacionaban más con la persecución de las ideas ilustradas o contrarias al régimen monárquico, además del sometimiento a indígenas a través del trabajo forzado o la esclavitud. Fue así como ciertos elementos propios del sistema colonial español generaron un malestar en la población, lo que generó también revueltas, mayores anhelos de autonomía política y las primeras manifestaciones de la conciencia nacional, que reivindicaba a quienes habían nacido en las colonias. Independencias hispanoamericanas. Entre los factores que favorecen este proceso de independencia se encuentran los siguientes. En primer lugar, la difusión del pensamiento ilustrado, el ideario republicano, los acontecimientos que ocurren a fines del siglo XVIII en Estados Unidos y en Francia, la crisis del Imperio Español y los múltiples problemas que acarreaba el sistema colonial en América. Estos y otros factores motivaron al inicio de un ciclo de guerras de independencia, que tuvieron entre sus principales consecuencias el surgimiento de las repúblicas independientes de Hispanoamérica. En el siguiente mapa podemos ver todo el control colonial que tenía aún España en América cuando se generaron estos movimientos, ya sea a través de los virreinatos, de las gobernaciones, de las capitanías generales. El punto es que habían instituciones coloniales en todos los territorios que están en color en este mapa. Uno de los procesos más importantes de la independencia fue el que se desarrolló en Haití entre los años 1791 y 1804. Fue un hito importante la fundación de la logia Gran Reunión Americana en 1798 en Inglaterra, que era liderada por Francisco de Miranda y otros caudillos que después serían los líderes de la independencia americana. En 1808 fue creada en México la primera junta de gobierno en Hispanoamérica,
constituyendo un ejemplo a seguir para el resto de las colonias. ¿Por qué se destaca el proceso de independencia en Haití? Porque tiene que ver con un sector de la población que siempre ha sido desligado o siempre ha sido discriminado por parte de la sociedad, que tiene que ver con una insurrección de esclavos negros en Haití. Ellos fueron los que provocaron, generaron, iniciaron y lograron finalmente la independencia en este país. El Ejército Libertador, a cargo de Simón Bolívar, quien entre 1819 y 1822 logra la independencia de la Gran Colombia, lo que actualmente pertenecen a una parte de Panamá, Ecuador, Venezuela y Colombia. El Ejército Libertador de los Andes hace lo propio entre 1818 y 1821 con ayuda de las provincias independientes del Río de la Plata. Este fue el ejército que permitió la libertad y la emancipación de nuestro país y también de Perú y Bolivia. Ante los intentos de reimposición del dominio español en América, se generaron dos grandes bandos en las colonias: los realistas, que estaban a favor de la realeza española, partidarios de mantener ese orden monárquico, y los patriotas, partidarios de la emancipación y la organización de repúblicas. Estos bandos, con sus respectivos ejércitos, se enfrentaron durante las guerras de independencia. En Nueva España, lo que actualmente es México, se extendieron guerras entre 1810 y 1821. Se conformó el Imperio Mexicano. En 1823 las Provincias Unidas de Centroamérica se separaron. En el siguiente mapa podemos observar todos los países que logran la independencia en el periodo que estamos estudiando. En rojo está marcado el año de inicio. Por ejemplo, México inicia su independencia en 1808 y la termina finalmente en 1821. Chile la inicia en 1810 y la termina en 1818. ¿Ya? Así que en rojo el año de inicio del proceso y en verde el año de término del proceso. El personaje a continuación es Manuel Rodríguez. Es una persona que tuvo un papel muy importante en todo este proceso. Como él pregunta, ¿tú crees que la independencia de Chile se inició el 18 de septiembre de 1810? Claro que no, comenzó un poquito antes, cuando el fraile Camilo Enríquez les dijo a todos, después del secuestro del rey Fernando VII por parte de Napoleón, dijo la siguiente frase: no hay rey, no tenemos quien nos gobierne, nos tenemos que gobernar nosotros. Entonces la ciudadanía comenzaron a manifestarse con una muy famosa frase que quedó a la posteridad, que es "Junta queremos". Afortunadamente, claro, el 11 de septiembre del mismo año, de 1810, Mateo de Toro y Zambrano, que era la persona que estaba a cargo de Chile, escuchó a la ciudadanía y convocó entonces para una reunión el 18 de septiembre. La Patria Vieja es un periodo que abarca desde 1810 a 1814. 2 años antes, en 1808, Napoleón Bonaparte había tomado prisionero al rey Fernando VII de España. En Chile había quedado a cargo Antonio García de Carrasco, pero la aristocracia, que es el grupo de chilenos privilegiados económicamente, no vieron con muy buenos ojos el gobierno de Antonio García Carrasco, razón por la cual el 18 de septiembre de 1810 se celebró la primera Junta Nacional de Gobierno, quedando a cargo de nuestro país Mateo de Toro y Zambrano. En 1808, los hermanos Juan José, José Miguel y Luis Carrera dan un golpe de estado en contra de Mateo de Toro y Zambrano, dejando a cargo del gobierno a José Miguel Carrera, quien en 1812, con ayuda de su hermana Javiera Carrera, crean símbolos patrios como la Aurora de Chile, que fue el primer periódico nacional, la primera bandera chilena y el primer escudo nacional, quien tiene 2 frases escritas en latín. La primera, después de las tinieblas, la luz, y la segunda, que es por la razón o la fuerza, frase que se mantiene hasta el día de hoy. En 1813 es destituido José Miguel Carrera, quien viaja a la ciudad de Talca para pelear contra los realistas. Los realistas eran quienes defendían al rey de España.
En ese momento asume el gobierno de nuestro país Bernardo O'Higgins. Un año más tarde, en 1814, ocurre el desastre de Rancagua. En la ciudad de Rancagua, las fuerzas realistas acaban con el gobierno patriota, lo que provoca que todos los patriotas viajen a Mendoza, Argentina, para pedir ayuda al líder de la revolución independentista en Argentina, que era José San Martín. El segundo periodo, que abarca el proceso de independencia de Chile, pertenece a la Reconquista, desde 1814 a 1817. La primera acción consiste en que aparece un ejército de Talaveras enviado por la corona española con la intención de recuperar el poder en territorio chileno, ejército que estaba a cargo de Vicente Sambruno. Eso coincide con el retorno del rey Fernando VII a España. ¿Qué es lo que hacen cuando los Talaveras toman el poder? Es que logran anular las reformas implementadas en la Patria Vieja. Todo lo que vimos recién, que desarrolló O'Higgins y José Miguel Carrera, queda totalmente anulado. Las medidas que se generan son 100% represivas en contra de los patriotas, es decir, reprimen a la gente que piensa que Chile debería ser independiente, y eso genera en la población, en el pueblo, un sentimiento anti-español, es decir, de rechazo hacia los españoles. Una vez que se logró organizar el ejército libertador en Argentina, se preparó la forma de cruzar la cordillera de los Andes desde Argentina hacia Chile. Lo lograron y el 12 de febrero de 1817 los patriotas ganan en la batalla de Chacabuco. Mientras tanto, en Santiago, en la batalla de Maipú, San Martín y Bernardo O'Higgins se dan un abrazo, el famoso abrazo de Maipú, que era un gesto que permitía dar el sello a la libertad de la patria en Chile. La Patria Nueva abarca desde 1817 hasta 1818. Inicia con el triunfo en la batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817. Los realistas huyen de Santiago y los patriotas toman el control. Bernardo O'Higgins asume como director supremo, iniciándose en la Patria Nueva. Y el 12 de febrero de 1818 se firma el Acta de Independencia en la ciudad de Talca. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, los realistas huyeron al sur de Chile, muchos volvieron a Perú y muchos más también fueron a España. En cuanto a nuestro territorio, los hermanos Carrera fueron ejecutados en Argentina. A Manuel Rodríguez lo asesinan por órdenes del mismo Bernardo O'Higgins, quien es elegido como director supremo en 1817. Director supremo era un cargo muy parecido al presidente de la República en la actualidad. En el mandato de O'Higgins se crean las dos primeras constituciones, en 1818 y en 1822. Y recuerden que la constitución es como la ley principal de un estado. O'Higgins gobernó con poderes muy autoritarios hasta 1823, cuando se le obligó a renunciar a su cargo y terminó exiliado de nuestro territorio en el Perú, donde murió. Actividad. Debes responder las siguientes preguntas en tu cuaderno. Número 1. ¿Cómo influyó la Revolución Francesa en las independencias hispanoamericanas? Número 2. ¿Cuál consideras que es la etapa más importante de la independencia de Chile? ¿Por qué? Número 3. Se sugiere que puedas ver las películas que se exponen a continuación para que puedas caracterizar cada personaje e identificar el proceso de independencia de Chile. Manuel Rodríguez, hijo de la rebeldía; José Miguel Carrera, el príncipe de los caminos; y Bernardo O'Higgins, vivir para merecer su nombre. Las 3 películas están disponibles en YouTube. Recuerda enviar evidencias de tus actividades al correo que aparece mencionado acá. Para la próxima clase comenzaremos con la creación de un periódico de época. Para eso debes conseguir dos hojas de blog, las vamos a doblar, vamos a utilizarlas como una especie de libro. Debes conseguir también información e imágenes de los procesos de independencia en América y los factores externos, es decir, cosas que ocurrieron fuera de América,
como la Revolución Francesa y como el secuestro, por ejemplo, del rey de España por parte de Napoleón Bonaparte. Factores que provocan entonces la independencia te sirven también para este trabajo. Inventar un nombre para el periódico. Algo novedoso que no sea el nombre copiado de un periódico o diario ya existente. Puede ser inspirado en, pero no copiado. Debe ser un nombre creativo y propio. Debe contener el periódico noticias que estén asociadas o a la ilustración o a los procesos de independencia o a los personajes que estuvieron involucrados en este proceso, o cualquier situación que esté bajo el contexto de la independencia de Chile y de América en general. Avisos publicitarios asociados también al periodo, me refiero, por ejemplo, si quieren poner algún tipo de venta, de arriendo o de compra tal vez de algo que sea en base al contexto temporal. Es decir, no se puede poner venta de un vehículo o venta de un celular porque es algo que hace 200 años, cuando se generó la independencia, no existía. Por lo tanto, debe ser venta a lo mejor de algún terreno, de una hacienda, de ganado o algo por el estilo, ¿ya? Comentarios puede ser del editor, de los autores que están haciendo el periódico o suponiendo que a alguien del público, de los lectores, le enviaron una carta, también la pueden publicar. Y poner también sección de entretención. Se sugiere buscar un periódico, un diario normal, tradicional, para poder reconocer bien cuáles son las partes que va a tener un periódico y seleccionar las que parezca a cada uno de ustedes más apropiadas trabajar. Se exige que tenga entonces título, una portada por supuesto y noticias, ¿ya? Cualquier duda recuerden comunicarse por los medios digitales.